Bien, vamos a desarrollar este ejercicio que está muy bonito. El enunciado del problema dice que AP es una bisectriz, ¿no? Y BH mide 8 y con ello pues, nos piden calcular cuánto vale A. Observe que la línea AP es una bisectriz, ¿no? Recordemos que la bisectriz tiene la función de dividir al ángulo en partes iguales. ¿Qué significa esto? En el vértice A va a haber un ángulo, ¿no? Ese ángulo va a ser dividido por la línea AP, ¿no? Esa línea AP, como es una bisectriz, lo va a dividir en partes iguales. Significa que el ángulo que está aquí debe ser igual al ángulo que está por acá. Es decir, si colocamos por aquí un ángulo θ, entonces ese θ también debe estar acá. Y ya está, ¿no? El ángulo que se ubicaba en el vértice A ha sido dividido en dos partes iguales, ya que la línea AP es una bisectriz. Listo. Ahora nos concentramos en el triángulo ACH. En ese triángulo que acabamos de pintar, vamos a completar ángulos, ¿no? Sabemos que la suma de sus ángulos internos de un triángulo suman 180. Como ya tenemos 90, para 180 faltaría otro 90. Ya que 90 más 90, 90 más 90 te da 180. Pero aquí aparece un θ positivo. Para que se elimine debemos colocar su opuesto, que sería un θ negativo. Si nosotros sumamos el θ positivo con el θ negativo se cancela y quedaría 90 más 90 y estaría cumpliendo los 180, ¿verdad? Muy bien. Ahora te invito a que te concentres en el triángulo ABP. En el triángulo de color amarillo ABP también vamos a completar los ángulos. Recuerde que la suma de sus ángulos internos de un triángulo debe darme 180. Como ya tenemos 90 por aquí, entonces aquí el ángulo que le falta tendría que ser otro 90, ¿no? Ya que 90 grados con este 90 suman 180. Pero aparece un θ positivo, ¿no? Y recuerde que para que se elimine se debe colocar su opuesto. Y su opuesto sería pues el θ negativo. Ya está. Por aquí podemos notar que este 90 menos θ, opuesto por el vértice, ese ángulo que está acá también tiene que ser igual a él, ¿no? Por ser ángulos opuestos por el vértice. O sea que él también sería 90 grados menos θ. Ahora les invito a que ustedes se concentren en el triángulo BPC. En ese triángulo que vamos a pintar de color celeste, ese triángulo no es cualquier triángulo, es un isósceles. Y diremos que es un isósceles porque tiene dos ángulos de igual medida, ¿no? A ángulos iguales se oponen lados iguales. Significa que para el ángulo de 90 grados menos θ, si a él se le opone un lado que mide 5, entonces para este 90 menos θ también se le tiene que poner un lado que debe medir 5. Ya está. Por dato del problema nos dice que BH vale 8, ¿no? Entonces colocamos esa información en el gráfico. BH dice que debe medir 8. Vamos a sacar esta partecita para poder verlo mejor. Podemos notar que de B hasta H vale 8. Una parte ya mide 5, entonces 5 más ¿cuánto nos da 8? Efectivamente, ¿no? Eso tiene que ser 3 necesariamente, ¿no? Ya que 5 más 3 nos da 8. Por lo tanto, la respuesta sería A igual a 3, ¿no? Muy bien, chicos, este sería uno de los ejercicios. Vamos a pasar a otro ejercicio, ¿sí? Muy bien, chicos, acá tenemos un ejercicio interesante. El enunciado de problemas nos dice que el lado AB con el lado BC son iguales. Con ello se nos pide calcular el valor de X, ¿no? Entonces por aquí al lado AB le vamos a llamar tronquito. Esto significa que el lado BC también tiene que ser tronquito, ¿no? Podemos notar que la figura total es un triángulo isósceles. Si es un triángulo isósceles significa que este ángulo que está aquí tiene que ser igual a este ángulo que está por acá. Como no sabemos su medida exacta,
la vamos a representar por el ángulo tetita, ¿no? Entonces acá colocamos tetita y por acá también tetita. Ya está. Entonces ahora vamos a ubicar figuras para poder relacionar los ángulos. Observe la figura AEDH, esta figura que vamos a pintar de color celeste, ¿no? Esta figura es muy conocida, bueno, a simple vista no lo parece, ¿no? Pero si usted prolonga la línea HD con la línea ED, usted puede notar que estas líneas que se acaban de prolongar parecen como si fuesen la colita de esta figura. Y creo que es evidente que esta figura pues es un pescado, ¿no? Donde esto sería la cabeza, esto sería la cola, y estos dos ángulos 3x y 70 serían los ángulos ubicados en las aletas, ¿no? Entonces la propiedad del pescadito, ¿qué dice? Cabeza más cola, ¿no? Cabeza más cola es igual a la suma de los ángulos ubicados en las aletas, ¿no? Armaremos entonces nuestra primera ecuación, ¿no? Cabeza más cola, es decir, θ más 60 grados es igual suma de ángulos ubicados en las aletas, que sería 3x más 70 grados. Ahora vamos a operar esta ecuación. Este 60 grados que está sumando lo pasamos al otro lado con signo cambiado. Podemos notar que del lado izquierdo quedaría θ, del lado derecho quedaría 3x y esta diferencia sería 10 grados positivo, ¿no? Muy bien, entonces hemos conseguido que θ es igual a 3x más 10 grados. Lo vamos a resaltar porque más adelante vamos a utilizar esta ecuación. Ahora vamos a ubicar otra figura donde podamos también relacionar los ángulos. Observe el triángulo HDC, ¿no? Este triángulo de color amarillo, si usted puede notar, sus ángulos internos cumplen una relación, ¿no? La suma de estos ángulos internos debe ser igual a 180 grados. Entonces por acá sumamos esos ángulos y lo igualamos a 180 grados. Θ más 70 grados más 2x igual a 180 grados. Pero notamos que este θ ya es conocido, ¿no? Entonces vamos a reemplazar su valor. Entonces ese θ que usted ve ahí, ¿cuánto vale? 3x más 10 grados. Entonces de aquí vamos a hacer las operaciones correspondientes, ¿no? Primero sumamos las x, ¿no? Acá tenemos 3x más 2x, eso te da 5x. 70 grados más este 10 grados te da 80 grados. Y esa suma lo igualamos a 180 grados. A partir de aquí notamos que este 80, como está sumando, pasaría al otro lado a restar. Bajamos el 5x y comenzamos a resolver esta diferencia, ¿no? Esa diferencia vendría a ser 100 grados. El 5 que está multiplicando pasaría a dividir al 100 grados, de donde el valor de x sería 20 grados. Ahí está. Esa sería la respuesta. Muy bien. Muy bien. Vamos con este siguiente ejercicio, que también está muy bueno, del enunciado del problema nos dice que AB y BC son iguales. El lado BE y el lado BD también son iguales y con esas condiciones se nos pide cuál es el valor de X, que obviamente está en esta parte. Entonces comenzamos por la primera condición, ¿no? Nos dice que el lado AB y el lado BC son iguales. Al lado AB le llamaremos tronquito. Esto significa que el lado BC también sería tronquito. Con esta condición podemos asegurar que la figura total se trata de un triángulo isósceles. Significa que a lados iguales se oponen ángulos iguales. Significa que este ángulo que está aquí tiene que ser igual a este ángulo que está por acá. Entonces, como no conocemos su medida exacta, entonces lo vamos a representar por un ángulo cuya medida sería el ángulo beta, ¿no? Si a él le hemos colocado beta, entonces el ángulo que está acá también tiene que ser beta. Ya está. Por otro lado, nos dice también que el lado BE y el lado BD son iguales. Si al lado BE le llamamos gusanito, entonces el lado BD también tiene que ser gusanito. Con esto podemos garantizar que el triángulo que se acaba de sombrear es un isósceles también.
a lados iguales se oponen ángulos iguales. Significa que este ángulo que está acá necesariamente tiene que ser igual a este ángulo que está por acá. Como no se conoce su medida exacta, lo representamos por el ángulo teta. Entonces él también sería teta. Ya está. ¿Qué más? Ahora vamos a buscar figuras que puedan relacionar estos ángulos. Entonces por aquí te invito a observar el triángulo AED. El triángulo AED, usted puede notar que en esa figura hay dos ángulos internos. La suma de ellos dos me tiene que dar el ángulo exterior, ¿no? Entonces aquí vamos a formar una pequeña ecuación, ¿no? Donde diremos que el ángulo exterior, que es teta, debe ser igual a la suma de estos dos ángulos internos, 50 grados más beta. Ya está. Entonces esa sería nuestra primera ecuación, ¿no? O nuestra primera igualdad. Ahora seguimos buscando figuras donde también podemos seguir relacionando los ángulos. A ver, ahora concéntrate en el triángulo BDC. Este triángulo que está aquí de color amarillo. Usted puede notar que se tiene dos ángulos internos, ¿no? La suma de estos dos ángulos internos te tiene que dar ¿quién? El ángulo exterior, ¿no? ¿Y quién sería su ángulo exterior? Sería esto que está acá. Esto, señores, sería el ángulo exterior de ese triángulo de color amarillo. Ese que está ahí sería su ángulo exterior. Y ese ángulo exterior, ¿cuánto vendría a ser? La suma de x más beta. Pero tú te das cuenta que en esa figura, ese ángulo que mide x más beta debe ser igual a 50 grados más teta, ¿no? Entonces igualamos, entonces por acá. El ángulo que mide x más beta tiene que ser igual a ¿quién? A 50 grados más teta, ¿no? Ya está. Profesor, ¿y qué hago a partir de aquí? Observe que teta es igual a 50 grados más beta. Entonces lo reemplazamos por acá. Entonces ese teta equivale a 50 grados más beta. Entonces por acá bajamos lo que está del lado izquierdo, ¿no? Y el x más beta lo colocamos por aquí. Y por acá comenzamos a hacer las operaciones. 50 grados más 50 grados. Eso te da 100 grados. ¿Más quién? Más el beta, ¿no? Ya que el teta ha sido reemplazado por 50 grados más beta. 50 más 50, 100 grados. ¿Más quién? Más el ángulo beta. Y a partir de esta igualdad, observamos que en ambos lados aparece el beta positivo. Si a uno de ellos lo pasamos al otro lado, esas betas se cancelan. O en todo caso lo hacemos así, ¿no? Beta positivo pasaría con beta negativo. Y a partir de aquí podemos notar que beta positivo con el beta negativo se cancelan. ¡Sas! Y ya está. ¿Qué te estaría quedando? Que x es igual a 100 grados. Y esto sería la respuesta a este bonito problema. Muy bien, sigamos. Muy bien, vamos ahora con este interesante problema también. El enunciado del problema dice que en la figura el lado BP y el lado QC son iguales, ¿no? Con esa condición pues se nos pide conocer cuál es el valor de este ángulo X. A ver, entonces como BP y QC son iguales, a BP le llamaremos A. Esto significa que QC también tiene que ser A. Ya está. ¿Qué más, profe? A ver, buscamos entonces figuras que podamos ya completar, ¿no? Completar ángulos. Observe el triángulo ABC, ¿no? Si usted observa el triángulo ABC, ese triángulo tiene un ángulo interior, ¿no? Tiene un ángulo interior cuyo valor sería 20 grados, pero también tiene un ángulo exterior que vendría a ser 40 grados. Recuerde que un ángulo exterior es el resultado de la suma de dos ángulos internos. Entonces, este ángulo que está por acá, sumado con este ángulo que está aquí, me tiene que dar el ángulo de 40 grados. Entonces 20 grados más cuánto me da 40 grados. Así es. Este ángulo que está aquí tiene que ser cuánto? 20 grados, ¿no? Ya que 20 grados más 20 grados te debe dar 40 grados. Ya está. Esa misma idea la vamos a utilizar para el triángulo BPC. Ajá.
mire y observa, para el triángulo BPC, si usted observa el triángulo de color amarillo, también tenemos un ángulo interior y un ángulo exterior, ¿no? Sabemos que el ángulo exterior es el resultado de sumar dos ángulos internos. Ya tenemos uno, el otro estaría por acá. Ya está. La suma de ellos dos me tiene que dar 80 grados. Entonces 40 grados más ¿cuánto te da 80 grados? Exacto, eso tiene que ser 40 graditos. Y ya está, ¿no? Con esto estamos garantizando que el triángulo de color amarillo es un triángulo isósceles, ¿no? A ángulos iguales se oponen lados iguales. Si para este 40 grados se le opone el lado que mide A, entonces para este 40 grados también se le tiene que poner un lado que mida A. Ahí está, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? A ver, vamos a sacar esa figura y observa el triángulo QPC. Ese triángulo de color plomo o color oscuro. Ese triángulo tiene dos lados iguales. Profe, es un isósceles. Aparentemente sí. ¿Sí? Aparentemente sí. Pero seguimos analizando la figurita, ¿no? Esa figura tiene dos lados iguales y estos dos lados forman un ángulo que mide 60 grados, ¿no? Entonces todo este ángulo ubicado en C mide 60 grados. Ya está. Y por aquí vamos a ver una pequeña observación. Una pequeña observación. ¿Cuál es la pequeña observación? Si usted tiene dos lados, a ver, aquí se me pasó. Si usted tiene dos lados de igual medida y esos dos lados forman el ángulo de 60 grados, entonces la sugerencia dice lo siguiente, ¿no? Vamos a cerrar la figura. Al momento de cerrar la figura se va a tener un triángulo equilátero. Mira, si usted tiene dos lados iguales y esos dos lados iguales forman un ángulo de 60 grados, al cerrar la figura se llega a demostrar que la figura o ese triángulo sería un triángulo equilátero. Y si es un equilátero significa que sus tres lados tienen que ser iguales, ¿no? Entonces este lado que está acá también tiene que ser A. Con ello completamos ángulos y esto sería 60 grados y esto que está acá también sería 60 grados. En la figura, esa figura de color oscuro, hay dos lados iguales, un ángulo de 60 grados, entonces significa que esta figura es un triángulo equilátero, ¿no? Se llega a demostrar que es un triángulo equilátero. Si este lado y este otro lado miden A, significa que el lado QP también tiene que ser A. Entonces este ángulo que está acá tiene que ser 60 grados y este ángulo que está acá también tiene que ser 60 grados, ¿no? No es necesario colocarlo porque ya se sobreentiende. Ahora sigamos buscando figuras conocidas. Observe el triángulo BPQ. El triángulo BPQ, que es este triángulo que está aquí, no es cualquier triángulo, ¿no? Es un triángulo isósceles, ya que tiene dos lados iguales, ¿no? A lados iguales se oponen ángulos iguales. ¿Qué significa esto? Que el ángulo que está aquí tiene que ser igual al ángulo que está por acá. Si el ángulo que está aquí mide x más 40, entonces este ángulo también tiene que medir x más 40 grados. Y ya está. Muy bien. Profesor, ¿y de ahí qué hacemos? Bueno, tenemos muchas opciones. Una de estas opciones sería completar ángulo, ¿no? Usted sabe que todo esto que está acá mide 180. La suma de ellos dos suman 140, entonces este ángulo que está acá mide 40 grados, ¿no? Suma sus ángulos internos y lo igualas a 180, resuelves la ecuación y ya tienes el valor de x. Sería una opción, ¿no? Que no estaría mal, por cierto. Pero hay otras opciones, ¿no? Si usted recuerda, este ángulo y este ángulo son dos ángulos internos. La suma de ellos dos me tiene que dar el ángulo exterior, ¿no? Entonces, esta también sería una muy buena opción. Pero hay otras opciones, ¿no? No digo que sea la mejor, pero la idea es también que usted pueda de alguna u otra manera imaginar, ¿no? Por ahí reforzar su imaginación.
Profesor, ¿qué técnica o qué va a ser aquí? Mira, joven, aquí lo que vamos a buscar es otra figura, que no es, muy difícil de recordar. ¿Usted se acuerda de esta figura llamada la corbata Michi? ¿Sí? Bueno, aquí hay una corbata Michi. Bueno, hay varias, pero quiero que te concentres en esta corbata Michi que está por acá. Esa corbata Michi BQPC, esa corbata Michi de color rojito. Nosotros sabemos la propiedad, ¿no? ¿Cuál es la propiedad de la corbata Michi? Que la suma de este ángulo que está acá, sumado con este ángulo que está por acá, la suma de ellos dos tiene que ser igual a la suma de 60 grados más 40 grados, ¿no? Entonces vamos a sumar este ángulo que está acá más este otro ángulo que está acá. Entonces la suma de ellos dos tiene que ser igual a la suma de estos dos. Entonces por aquí vamos a aplicar esto, ¿no? La suma de estos dos, ¿no? Si sumamos, x más x sería 2x más 40, ¿no? Entonces tendríamos por acá 2x más 40. Eso tiene que ser igual a la suma de estos dos que me da 100 grados. El 40 grados que está sumando pasaría a restar. Ya está. Del lado izquierdo quedaría 2x y del lado derecho quedaría esta diferencia que sale 60 grados. 2 pasaría a dividir de donde x vendría a ser la respuesta. Muy bien.